Buenos días, estimados. Aquí les voy a presentar uno de los tres últimos videos que vamos a tener en la clase y en el curso en general, que tiene que ver con la validación de tres supuestos ¿ya? Del modelo estimado conmigo y que son parte, seguramente lo recordarán, de los supuestos que vimos a principios del semestre. ¿Ya? Uno de ellos es la multicolinealidad, ¿ya? Que les voy a presentar ahora. ¿Cuál es la naturaleza de la multicolinealidad? Bueno, primero, la multicolinealidad es algo de los tres supuestos, el más simple, y que tiene que ver con la relación entre dos o más variables explicativas, ¿ya? Las X. Por lo tanto, se da en modelos de regresión múltiple, obviamente, porque necesito dos o más variables explicativas, y se puede aplicar tanto a modelos que sean estimados con time series data o con cross section data, ¿ya? Y como decía ahí, está relacionado especialmente con esta relación lineal entre variables, lineal, ¿ya? Por lo tanto, no se da ni se tiene que analizar cuando tengo yo una x y una x al cuadrado, porque esa no es una relación lineal, ¿ya? Es cuando yo tengo una x que es igual a dos veces la otra x o a tres veces la otra x, ¿ok? Ahora, la multicolinealidad puede ser perfecta, ¿ya? Que es cuando dos variables independientes, x, están linealmente y perfectamente correlacionadas, ¿ya? En este caso, dos parámetros como A1 y A2 no podrían ser estimados de manera independiente. Y cuando yo lo quiera hacer así, ¿cierto? Me va a salir un error que me va a decir que no se puede estimar el modelo. ¿Ya? Este caso de multicolinealidad perfecta es difícil encontrarla, ¿ya? No imposible, pero es difícil encontrarla, porque tiene que ver con que una variable es exactamente la otra, ¿ya? En términos lineales. Como les decía, que x1 sea igual a dos veces x2, o que x1 sea un tercio de x2, ¿ya? Relación lineal perfecta. El otro tipo de multicolinealidad que es más común, ¿ya? Y que es más factible de encontrar y que sí me va a permitir estimar el modelo, ¿ya? Y por lo tanto la voy a tener que evaluar y detectar, o conocida también como multicolinealidad de grado, ¿ya? Que no es perfecta o exacta, sino que es de grado, es cuando dos variables independientes están relacionadas, pero no de manera perfecta. O sea, por ejemplo, la edad y la experiencia. A mayor edad, mayor experiencia. Sin embargo, no necesariamente va a ser una relación lineal perfecta. Es decir, por cada año adicional la experiencia aumenta en 2 años o necesite siempre constante esa relación. ¿Ya? Van a estar relacionadas, pero no de manera perfecta. ¿Ya? En el caso de la multicolinealidad exacta, ¿ya? Aquí hay un error, pero se entiende, exacta, ¿no es cierto? O perfect multicolineality. En este caso, los parámetros no pueden ser, como decíamos, independientemente estimados, porque las dos variables independientes están linealmente relacionadas, ¿ya? O sea, eso es súper importante. Yo cuando tengo esa multicolinealidad, mi modelo no lo voy a poder estimar. Me va a salir un error. En este otro caso, yo sí voy a poder estimar el modelo, por lo tanto, voy a poder tener, más que nada, que evaluar si existe o no multicolinealidad. ¿Es la multicolinealidad un problema? Depende, ¿ya? No siempre es un problema la multicolinealidad, eso es súper importante, ¿ya? Si el objetivo es la predicción, ¿ya? Predecir el valor futuro de la variable y dependiente, y la relación entre las variables independientes se espera que continúe en el futuro, entonces la multicolinealidad no es un problema, ¿ya? Porque a mí ahí, en ese caso, cuando mi objetivo es la predicción, mi objetivo no es interpretar los parámetros, ¿ya? Sino que más bien predecir el valor futuro de la variable y. En cambio, si el objetivo, ¿ya? Es obtener estimadores precisos, ¿ya? De estos parámetros, luego la multicolinealidad puede ser un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque la multicolinealidad puede hacer crecer los errores estándar de los coeficientes y de esa manera, ¿no es cierto?, va a afectar a los parámetros estimados y su significancia individual. Por lo tanto, la multicolinealidad, cuando yo estoy estimando un modelo, como es el caso que nosotros tenemos, ¿ya?
que más que predecir Y, nos interesa interpretar los coeficientes estimados para poder sacar algunas conclusiones, conocer un poco más la relación entre estas variables, ahí es un problema, porque esos coeficientes pueden ser estadísticamente significantes, pero producto de la multicolinialidad me pueden salir que no lo son. ¿Ok? Y ese no lo son puede ser producto de este problema, que tenemos entonces que detectar y tratar de solucionar. La multicolinialidad imperfecta, entonces, un caso de esto, ya, un caso de multicolinialidad imperfecta se detecta o se puede vislumbrar claramente cuando yo en mi output, ¿ya? Después de estimar un modelo, obtengo un nivel R cuadrado alto, ¿ya? Un nivel de ajuste alto, ¿ya? Dependiendo obviamente del tipo de data con el que estoy trabajando. Recuerden que alto para un time series estamos hablando de 90, 80, para un cross section puede ser un 50, un 40, es alto, ¿no es cierto? Y el F estadístico es significante, es decir, el modelo en su conjunto es significante, es coherente ese R cuadrado con ese F. Sin embargo, la mayoría de los valores de T individual no son estadísticamente significantes o no son significantes. O sea, la mayoría de mis coeficientes no son estadísticamente significantes, pero a la vez tengo un modelo que en su conjunto es significante y a la vez tengo un R cuadrado alto. Este puede ser un síntoma de multicolinialidad, ¿ya? Esta aparente contradicción, por tanto, puede ser producto de la multicolinialidad. Ahora, dado eso, ya, esta aparente contradicción, que puede ser real, o sea, puede que no sea una contradicción y que el modelo sea en su conjunto estadísticamente significante, tenga un R cuadrado alto, porque efectivamente una variable no más es significante. Pero si eso es más bien producto de la multicolinialidad, puedo tener problemas importantes que les voy a mencionar ahora. Primero, los estimadores siguen siendo insesgados en repetidas muestras. Es decir, su valor medio se aproxima al real valor del parámetro. Sin embargo, en general nosotros no tenemos acceso a múltiples muestras, solamente tenemos una, por lo tanto eso no lo vamos a poder corroborar. Ahora, una consecuencia importante, por otro lado, es que aumenta la varianza y por tanto el error estándar de los estimadores. Al aumentar la varianza, si ustedes recuerdan, la prueba T es igual, esté calculado para evaluar la significancia individual, es el parámetro estimado menos 0, porque la hipótesis nula dice que es 0, dividido por la desviación estándar del parámetro. Si este parámetro aumenta su varianza y por tanto aumenta su desviación estándar, ese t calculado va a disminuir. Y si disminuye, voy a tender a no rechazar H0, es decir, voy a tender a que esos parámetros tengan t-ratios insignificantes, es decir, que su real valor, vamos a creer, que es 0. O sea, que no está afectando variaciones de esa X al Y, siendo que no es así. Y que es más bien, como se podría decir en palabras muy, muy simples, es como una enfermedad que le entró al parámetro, ¿no es cierto? Y que la hace parecer que no es significante siéndola. ¿Producto de qué? De la multicolinialidad. Los estimadores entonces y los errores estándar son muy sensibles a cambios en la data. ¿Ya? Esa es otra consecuencia, es decir, yo puedo estimar el modelo con 100 observaciones y después puedo agregarle 105 observaciones y capaz que los resultados me cambien mucho. Ese también es un síntoma o una consecuencia, es decir, no tengo ya un cierto comportamiento estable en esa relación. Por otro lado, que también es bueno tenerlo presente, es que los signos pueden salir contrarios, ¿ya? Pueden salir equivocados. ¿Ya? Yo miré, por ejemplo, la data, hice un análisis gráfico de la relación entre las dos Y y X y me salió que era positivo. Sin embargo, y yo estimo el modelo ahora solamente la Y con esa X y me sale positivo. Sin embargo, cuando le agrego otras variables, ese signo me cambia. Me cambió el signo, siendo que la teoría dice que es positivo, el análisis descriptivo gráfico me salió que era positivo, la correlación, hice una correlación entre esas dos variables y me salió positivo, hice la regresión individual de esa Y con esa X y me salió positivo, y ahora
al introducirlo con otras variables me cambió el signo. Ojo, ese puede ser un síntoma de multicolinealidad, que me está generando ese cambio la multicolinealidad. Y por último, por tanto, con todas estas problemáticas hay dificultad para poder asignar la contribución individual de variables explicativas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, me va a ser difícil en un modelo de regresión múltiple ver cuál es el real aporte o contribución de cada una de las variables parcialmente a la variable dependiente. ¿Ya? No voy a poder creer ahora en esa significancia individual respecto de la información que comúnmente nosotros teníamos como dado. Ahora, ¿cómo la detecto? Hay varias formas de detectarla. ¿Ya? Primero, yo puedo hacer un análisis de correlación entre variables pares, ¿no es cierto? Una correlación lineal. Y cuando yo tengo altos niveles de correlación, puedo tener un síntoma y una detección preliminar de la multicolinealidad. ¿Ya? Comúnmente aquellas variables que entre ellas explicativas tengan una correlación superior a 0,5, dice la literatura, la teoría, que debiéramos ponerle ojo, porque podrían ser parte de los factores que me vaya a generar. ¿Ya? Esa es una primera mirada, por lo tanto, lo primero que yo tendría que hacer en mi trabajo empírico, cuando yo estoy trabajando con datos reales, es tirar una matriz de correlación entre las variables explicativas y ya detectar previamente, a priori, cuáles de ellas podrían, no necesariamente lo van a hacer, tener algún problema de multicolinealidad. ¿Sí? Después, otro que ya es un mecanismo más formal es usar variables o usar regresiones auxiliares. ¿Qué es lo que son las regresiones auxiliares? Se obtienen regresando o haciendo una regresión de una variable independiente con el resto de las variables independientes. ¿Ya? Y chequeando su R cuadrado. Es decir, si yo tengo un modelo de regresión múltiple con dos variables explicativas, x1 y x2, una regresión auxiliar sería hacer un modelo de x1 en función de x2, ¿ya? Y revisar su nivel de ajuste, R cuadrado. Si tengo tres variables explicativas, voy a hacer tres regresiones auxiliares, x1 en función de x2, x3, x2 en función de x1 y x3, y x3 en función de x1 y x2. ¿Ok? Yo observo sus niveles de ajuste, su R cuadrado, ¿ya? Si una variable independiente, una de esas x, en este modelo nuevo estimado, es una aproximación lineal de la combinación de otras, por lo tanto, su R cuadrado, ¿cómo va a ser en esa regresión auxiliar? Va a ser alto. ¿Ya? Si estamos hablando de alto, comúnmente estamos hablando 0,80, 80% para arriba. ¿Ok? Una relación alta. En ese sentido, entramos y usando ese valor de la regresión auxiliar, el R cuadrado de la regresión auxiliar, entramos a otra forma de detectarla que es aún más formal y que también lo da Gretel, que se los voy a mostrar al final de este video con un ejercicio práctico, que es el factor de inflación de la varianza. El factor de inflación de la varianza es una prueba, ¿ya? Formal para evaluar multicolinealidad entre las variables. Relación lineal entre variables, ¿ya? No otro tipo de relación que no sea lineal, ¿ya? ¿Cómo se calcula el factor de inflación de la varianza? Como 1 partido por 1 menos R cuadrado. Ese R cuadrado es el nivel de ajuste, el clásico R cuadrado que conocemos, nivel de ajuste, pero de la regresión auxiliar. Por lo tanto, ¿cuántos factores de inflación de la varianza voy a estimar? Como cuántas regresiones auxiliares haya yo realizado. La regla de decisión es en función del valor del FIB, del factor de inflación de la varianza. Valores de FIB mayores a 10 evidencian presencia de alta colinealidad entre estas variables y por lo tanto podrían estar generando un problema que hay que revisar. ¿En qué sentido? De que capaz que me generó que todos los coeficientes no sean significantes, a pesar de ello tengo un R cuadrado alto. El modelo es significante en su conjunto. La mayoría de los coeficientes no son significantes o me cambiaron los signos. No siempre la multicolinealidad genera esos problemas, en todo caso. Y puede que yo la detecte, la identifique, pero no tenga para qué solucionarlo si es que no me generó esos otros problemas. ¿Ya? Pero es bueno tener en consideración este FIB. FIB menor que 10, no hay problema.
fib mayor o igual que 10, ahí me tengo que preocupar y revisar si está generando o no uno de los problemas vistos adelante. Por último, hay otra prueba, ya que es solamente para que la conozcan, ya yo no les voy a pedir en la evaluación por un tema de tiempo realizarla, pero es bueno para los que quieran avanzar y conocerla más, poder analizarla, que es otra prueba F, una F de multicolinealidad que busca el R cuadrado dividido por K menos 1 partido por 1 menos R cuadrado partido por N menos K. ¿Ya? Nuevamente este F se calcula para cada regresión auxiliar. Es decir, el R cuadrado es de la regresión auxiliar. El K, por lo tanto, es el K de la nueva regresión auxiliar, ya que no va a ser igual a la original, porque solamente se hacen en función de las variables explicativas. Si f es significante, es decir, este f que voy a calcular es mayor que el f de tabla, ¿con cuántos grados de libertad va a ser este f de tabla, que es un nuevo f? Con k menos 1 y n menos k, ¿ya? Recuerden que este k es de la regresión auxiliar. Las variables puede estar causando multicolinealidad. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula aquí es que no hay multicolinealidad. Y como si el f calculado es mayor que el f de tabla, yo rechazo h0, es decir, podemos decir que sí hay problemas de multicolinealidad. ¿Ok? Como ahí les digo, nuevamente el K es el número de variables de la regresión auxiliar, que es siempre K menos 1, porque ya no voy a tener la variable dependiente original. ¿Qué medidas correctivas puedo aplicar? Primero, como les decía, no hacer nada, porque quizás no me está generando problemas, ¿ya? Insisto, ¿cuánto me va a generar problemas? Cuando yo de las 4 variables explicativas que tengo, sale una solamente estadísticamente significante, con un R cuadrado alto, un modelo estadísticamente significante en su conjunto, y que yo al evaluarlos de manera separada, cada X con Y, todas eran significantes. Entonces, la combinación algo me está generando, ¿ya? Revísenlo con una matriz de correlación, revísenlo, háganlo con una prueba FIB, factor de inflación de la varianza, que se los voy a mostrar ahora en Gretel, ¿ya? Para ver si ese error, esa problemática se debe a multicolinealidad o puede, por otro lado, ¿no es cierto?, que sea porque ninguna de las variables era estadísticamente significante realmente, ¿ya? Hay que hacer el otro análisis descriptivo. O seguir algunas de las reglas básicas. Primero, agregar más datos, ¿ya? Pero no siempre es posible. Pero eso es una manera de poder mejorar el problema multicolinealidad. Combinación de información de corte transversal y series temporales, ¿ya? Entonces, aquellos que tienen esa combinación comúnmente van a poder reducir los problemas de multicolinealidad, ¿ya? Los que puedan hacerlo, lo hacen, los que no, sigan y pueden hacer otros pasos. Eliminar una de las variables, ¿ya? Hay 2 variables que son las altamente correlacionadas, esa X con esta otra X. Quizás, ¿cuál de las 2? ¿En qué me baso para eliminarla? ¿Cuál de las 2 aporta menos en el análisis individual de Y con X1 y Y con X2? Segundo, que lo que dice la literatura. Cuidado con el sesgo de especificación por omisión de variables. Es decir, si toda la literatura te dice que esas 2 son importantes, quizás tenemos que llegar a la última posibilidad, transformar las variables, ¿ya? Cambiarle la forma funcional. Si era lin y es posible cambiarla a log, ¿ya? Quizás cambiar el modelo de lin a log o lin log o log log, o agregar una cuadrática, ¿ya? O también la primera diferencia de la variable, etc. ¿Ya? O sea, hay muchas posibilidades en esto, ¿ya? Es, de hecho, este supuesto el más fácil de arreglar respecto de los que vienen, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo que no lo voy a desarrollar yo, pero que se los dejo de tarea para que vean. Aquí hay una variable y 2 variables x. Yo les pido, ustedes desarrollenlo por favor para que lo revisen. Estimar el modelo y en función de las x. Evaluar problemas de multicolinealidad, también les voy a mostrar yo con otro ejercicio, y proponer una solución. ¿Qué podrían hacer? ¿Ya? No necesariamente de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿qué podrían hacer quizás para solucionar? ¿Ya? Se los dejo de tarea para que así puedan aplicar lo que acabamos de ver en esta parte del video. ¿Ya? ¿Qué tipo de multicolinealidad hay? Perfecta, imperfecta, cómo la detectó, qué prueba utilizó,
les recomiendo, ¿no es cierto?, primero hacer la matriz de correlación entre las variables x1 y x2 y después literalmente sacar un factor de inflación de la varianza, ¿ya? O una regresión auxiliar primero y después un FIB. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio. Entonces vamos a abrir aquí el Gretel y vamos a entrar a la data de Ramadhan 4.6. Archivo de muestra y nos vamos a ir al 4.6. ¿De qué se trata el 4.6? A ver, veamos. Bueno, aquí hay información respecto de pobreza y una serie de otras variables. Es una data de corte transversal, ¿ya? Y vamos a hacer un modelo, ¿ya? Les propongo, hagamos un modelo que explique la pobreza, poverty rate, que es la tasa de pobreza, como dice acá, ¿ya? Recuerden, porcentaje de las familias con un ingreso bajo el nivel de pobreza, ¿ya? ¿En base a qué variables las vamos a hacer? Por ejemplo, ya lo vamos a hacer respecto del nivel de educación, high school, de college, y también lo vamos a hacer en función de Medink. ¿Qué es lo que es high school aquí? Como dice, es el porcentaje de la población mayor de 25 años que tiene solamente high school, o sea que alcanzó como máximo la educación media, ¿sí? College, por otro lado, es el porcentaje de esta población que ha completado 4 años de college o higher, o sea, si tiene más de 4, igual o más de 4 años de college. De college es como la universidad, como el undergrad, como el grado, el pregrado, ¿ya? Y Medink es el ingreso medio de las familias y que por lo visto está medido en miles de dólares, ¿ok? Estimemos este modelo, veamos, ¿qué nos dio? Bueno, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que este modelo, el porcentaje de la pobreza, ¿cierto?, está siendo explicada por estas tres variables, de las cuales dos son estadísticamente significativas, high school y Medink, de acuerdo a esto. ¿Sí? Es significante el 95 y que college no es significante el 95, ¿ya? Por lo tanto, tengo dos de las tres variables significantes, ¿ya? Y por otro lado, el modelo en su conjunto es estadísticamente significante con la prueba F y el nivel de ajuste corregido o es 78%. Es decir, no hay como muchos síntomas de multicolinealidad, ¿eh? Porque el R cuadrado es alto, el modelo se ajusta, tiene un significante a nivel conjunto, y dos de las tres son significantes, ¿ya? Sin embargo, para corroborarlo, antes de hacer la prueba de colinealidad propiamente tal, que es la prueba FIB, voy a hacer una matriz de correlación, para que veamos. Sería pobreza, ¿cierto? High school, college, and middle. Como son todas variables cuantitativas, ninguna es dummy, puedo hacer una matriz de correlación. Entonces vamos a hacer una matriz de correlación y veamos, por ejemplo, el ingreso medio, ¿ya? Está altamente correlacionado, parece, con college, ¿eh? Tiene sobre 50 con college. O sea, entre más las personas tienen college, más porcentaje estos son países, ¿ya? El país entre más porcentaje de población con college tiene un mayor ingreso altamente, ¿ya? Entre más porcentaje de población que llegó solamente a la enseñanza media tiene menos ingresos, ¿ya? Y por otro lado, aquí también se relaciona el negativo, ¿ya? Que es lo que me muestra aquí también, el resultado, ¿ya? O sea, hay una relación negativa entre pobreza y Medink, ¿ya? Entre más alto el nivel de ingresos medio, menor pobreza. Entre más alto el nivel de high school, por ejemplo, aquí también es negativo con pobreza, también menos pobreza. Y college también me sale negativo, sin embargo no me sale estadísticamente significante, ¿ya? Entonces aquí me pareciera que podría haber alguna relación entre college y Medink, porque tiene una correlación mayor, ¿sí? Entonces, para poder corroborarlo ahora más formalmente, vamos a hacer el contraste con este modelo de la colinealidad o multicolinealidad. Entonces me voy a contrastes y me voy a colinealidad, ¿ok? En el modelo estimado. Aquí tengo el ese que les mostraba yo en el PPT, FIB. Aquí está el FIB, como tengo tres variables explicativas, tengo que hacer tres regresiones auxiliares. Esta en función de estas dos, esta en función de estas otras dos y esta en función de esta. Y si ustedes se fijan, los valores FIB
que se sacó como 1 partido por 1 menos r cuadrado, que está aquí, 1 menos 1 r cuadrado, ¿no es cierto? Donde el r cuadrado es el r cuadrado de cada regresión auxiliar, que no la hemos calculado manualmente. ¿Para qué? ¿Ya? Lo pueden hacer ustedes para que lo vean. Y me da este phi. Como todos son menores que 10, al parecer no hay problemas de multicolinealidad con ninguno. Inclusive con este, que nosotros decíamos que College posiblemente estaba relacionado con Medin, pero así todo, tiene un phi mayor que este, sin embargo no es alto. ¿Ya? No es alto en ese sentido, ¿ya? Y por lo tanto, con esto nosotros descartamos problemas de multicolinealidad. Y por lo tanto podemos seguir como el modelo tal cual está, ¿sí? En el próximo video vamos a utilizar esta misma data, este mismo ejercicio para ya entrar a la otra evaluación. Con esta data que es cross-section, vamos a evaluar si hay problemas de heterocedasticidad. Ya, que estén muy bien, estudien, nos vemos en el próximo video.